Hola, excelente noche para todos y retomamos nuestra actividad de viernes de Live. Y hoy déjenme solicitar que se una nuestro invitado de hoy. Hola, hola a todos, feliz noche. ¿Me escuchas bien? Hola. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y ya va, que no, para que no se me vea tanto la lucecita en los lentes. Muy bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar 30 minutos de un tema que habían solicitado ya hace más de una semana, pero lo habíamos dejado un poquito aplazado por algunos inconvenientes. Y es cáncer de recto y hemorroides, pero antes que nada voy a presentar, tengo mi chuleta por acá, lo conozco hace mucho tiempo, pero como ya tiene un recorrido, el doctor Carlos Tablante, lo conozco desde que era chiquito, mentira. Es médico egresado de la Universidad de Carabobo, cirujano general egresado del Hospital Central de Maracay, de la Universidad de Carabobo, y egresó de nuestra casa de estudio como cirujano coloproctólogo de la unidad de coloproctología del Hospital Universitario de Caracas, ciudad universitaria. Posteriormente hizo un fellow de cirugía laparoscópica, que eso lo hizo en Sao Paulo de Barcelona, España, y actualmente no está en Venezuela y se encuentra en la clínica Porto Azul en Barranquilla, Colombia. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. De verdad, orgulloso de que mi maestra y profesora me haya invitado a un live, No, ya no. que Yaisira es referente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y de verdad para mí es un orgullo que me haya invitado. Buenas noches a todos los seguidores que nos acompañan hoy y bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio breve sobre hemorroides y cáncer de colon. Bueno, la invitación es porque es bien merecida, porque usted también como miembro de la Sociedad Venezolana de Coloproctología, y bueno, esos casos en donde el alumno supera al maestro, él tiene sus cualidades en cirugía laparoscópica, la cual ha venido desarrollando acá en Barranquilla, ¿cierto? Y ha adquirido una experiencia en el manejo laparoscópico del cáncer colorectal, que no es específicamente lo que nos gustaría tratar, nos gustaría como que hacer un poquito más de conciencia a nuestros pacientes, y por eso este tema de hoy. ¿Por qué? Porque el 90% de nuestros pacientes, cuando comienzan a sangrar a través del ano con la defecación, durante la defecación, después de la defecación, piensan siempre en el 90% que es hemorroides. Casi todos, independientemente de la edad, y muchísimas veces pensando que es hemorroides, acuden muy tarde en nuestras consultas y ellos creen que es que se puede diferenciar muy fácilmente un cáncer de recto bajo, que es nuestro punto, de unas hemorroides. Entonces, haciendo este preámbulo, te comienzo a preguntar, de lo que me han pasado por interno, los pacientes, ¿cómo un paciente tú crees que pueda diferenciar los síntomas de un cáncer de recto bajo, que ya sé cuál es tu respuesta, de unas hemorroides? Bueno, primero que nada, como esto es un conversatorio para pacientes y no es un tema médico, vamos a tratar de hablar lo más explícito posible. Primero que las hemorroides y el cáncer de colon no tienen nada que ver y es una pregunta muy frecuente que hacen los pacientes. No tiene nada que ver una cosa con lo otro. Doctor, si yo tengo hemorroides, ¿me va a dar cáncer? No, la respuesta es no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las hemorroides suelen ser un simulador de otro tipo de enfermedad y por eso es que todos debemos estar atentos cuando hay un sangrado rectal. Uno de los principales síntomas de la enfermedad hemorroidal es el sangrado rectal, pero este sangrado rectal eh, se diferencia de un sangrado de una patología neoplásica, ¿okay? O de un cáncer. Las características son totalmente distintas, pero yo pienso que no es competencia del paciente tratar de discernir si es un cáncer o es una enfermedad hemorroidal. Y lo importante es que el paciente debe saber que al primer sangrado rectal debe acudir a un especialista. ¿Okay? ¿Para qué? Para que nosotros hagamos nuestro trabajo, que es discernir si es una enfermedad hemorroidal o si es una neoplasia. ¿Okay? Eso es lo más importante. Pero, sin embargo, vamos a tratar de dar algunas diferencias para a esos pacientes que están presentando sangrado rectal, les sirva para tranquilizarse o para terminar de tomar la decisión de acudir al especialista. Yo no los mandaría a tranquilizarse. Yo tampoco, Sí. pero, pero bueno, ellos que tomen la decisión de todos modos. A la final Así el es, paciente siempre decide. así es. Eh,
La patología hemorroidal tiene una característica primordial, que es que el sangrado se produce inmediatamente después de la defecación y es indoloro, generalmente. ¿Ok? Esto no ocurre en todos los casos, también puede ir acompañado de dolor y por eso es que es gran simulador. ¿Ok? El sangrado de la enfermedad hemorroidal es rojo rutilante, rojo rojito, como dicen en Venezuela, rojo rojito. A diferencia de las neoplasias, que tiende a ser otro tipo de sangrado, un sangrado generalmente más oscuro, tampoco es la norma, ¿ok? Pero es un sangrado que es más oscuro, viene acompañado a veces de detritos, de materia, de otras estructuras, que probablemente a veces es tumor que se empieza a degenerar y se empieza a desgarrar, y el paciente lo empieza a excretar acompañado de la sangre. La sangre tiende a ser un poco más oscura, ¿ok? Y otra característica que no tienen las neoplasias es que, o que tiene la neoplasia, mejor dicho, es que los cánceres de recto o el cáncer colorectal, tú le haces un examen que es muy básico, que es de la sangre oculta en ese, y probablemente salga positiva. En un hemorroide no te va a pasar eso, ¿ok? Porque la sangre es del tracto inferior, ya distal, y no llega a impregnar las heces de sangre, ¿ok? El sangrado se produce después que pasa la materia fecal por el canal anal y rompe el paquete hemorroidal y eso origina el sangrado rectal. Generalmente eso es lo más, digamos, lo más general, ¿ok? Sin embargo, pueden haber otras cosas que nos pueden ayudar a caracterizar una cosa de la otra. En el cáncer colorectal, cuando ya hay sangrado y pérdida de peso y hay otras cosas asociadas, ya el paciente puede sospechar, mira, esto no es un hemorroide porque ya yo tengo pérdida de peso, ya este sangrado la pérdida de peso no tiene que ocurrir en una enfermedad hemorroidal o no es lo habitual, y si está ocurriendo es por otro motivo, no está relacionado a la enfermedad hemorroidal. Y eso yo diría que es lo más general, ¿ok? Lo más básico. Otros síntomas como dolor, la enfermedad hemorroidal en algunos estadios produce dolor, ¿ok? No es estadios, en algunas circunstancias durante la enfermedad hemorroidal, donde hay crisis hemorroidal, el paciente llega a sentir sensación de peso en el recto, puede sentir dolor, puede sentir ardor, puede sentir prurito, picazón en el recto, y eso lo diferencia de una neoplasia de recto. Las neoplasias de recto no producen prurito, no producen picazón, pero en algunos estadios, cuando ya el cáncer está un poquito más avanzado, que ya entra la grasa mesorrectal, comienza a producir dolor. Pero el dolor es de otro tipo, es otra característica. El dolor del hemorroide es un dolor urente, es en el borde del ano. El dolor del cáncer de recto, el paciente a veces no lo sabe identificar bien. Te dice, me duele atrás, pero no sé en dónde, ¿ok? Entonces, esas son cositas generales que te permiten más o menos orientarte dónde estamos parados, ¿ok? De todos modos, vuelvo y repito, que yo creo que el trabajo del paciente no es diagnosticarse, sino de tomar la decisión de acudir al especialista. De acudir. Entonces, por eso quiero ser enfática en unos puntos bien importantes que dijiste. Por eso de que el paciente no se diagnostica, sino que es nuestro trabajo. Hablaste de sangrado y como verlo, para que los pacientes nos entiendan, en las dos patologías hay sangrado y al paciente le va a costar diferenciar cuando un sangrado es hemorroidal o cuando un sangrado es por una neoplasia. Entonces, fíjense que hay una similitud en unos síntomas por los cuales usted siempre debe acudir. Si hay sangrado, no espere, tiene que acudir al coloproctólogo, al especialista. En las dos pudieran haber dolor. Entonces va a ser difícil que usted logre diferenciar, es que este dolor es de unas hemorroides complicadas o este dolor es por un cáncer de recto bajo. Es difícil que usted lo pueda definir, lo puede saber Carlos porque es un especialista. Y si hay cambios, no hay cambios en la defecación, puede estar asociado a otros elementos, a otros factores. Y para decidir si hay que hacer un estudio que nos permita apoyar el diagnóstico, pues necesita usted de una evaluación médica. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una hemorroide? Que es la siguiente pregunta que hace uno de los pacientes. Yo voy pasando preguntas y ahí vamos conversando. Que Bueno, sí lo dijiste, pero... ya lo comentamos, pero lo vamos a Ajá. repetir. Prurito, sangrado, dolor, sensación de peso en el recto. Ese sangrado se produce posterior a las defecaciones, ¿ok? Y el dolor puede ser tipo ardor, el paciente lo refiere como un ardor, y generalmente se exacerba también posterior a las defecaciones. Y generalmente este tipo de pacientes tiene relacionado un antecedente importante que es el estreñimiento. Entonces el paciente te dice, doctor, lo que pasa es que yo soy estreñido
y cuando voy al baño y tengo que pujar demasiado, y después que hago las necesidades que las hago demasiado duras, entonces eso me produce dolor, y ese dolor me dura un determinado tiempo y después se me alivia. Eso te lo refieren con mucha frecuencia los pacientes. Entonces, en básico, en general, esos son los síntomas primordiales. Hay otros síntomas asociados en enfermedad hemorroidal más avanzada, ¿ok? Y en otros casos de hemorroides, como la trombosis hemorroidal, donde el dolor es abrupto, donde el dolor es mucho más intenso, o en la fluxión hemorroidal, que ya son casos ya mucho más avanzados, donde el paciente puede llegar, bueno, pegando gritos a una urgencia del dolor, ¿ok? Pero generalmente es un dolor tipo ardor que el paciente tiende a tolerar, ¿ok? O lo tolera. De hecho, el paciente hemorroidal es un paciente crónico. Es raro que tú veas un paciente que acuda en su primera crisis hemorroidal a un especialista y que diga, opere. Generalmente son Difícilmente. pacientes que vienen peleando con eso porque ellos hasta se aprenden a automedicar, ¿ok? Es Ya correcto. saben qué lo calma qué lo Y, empeora. y que lo empeora. Y ya saben que se deben dejar de comer y todas estas cositas Todos. y inventan supositorios que colocan en la heladera y después se colocan, bueno, cantidad de cosas que puedes escuchar en la consulta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico para diferenciar o cómo hacemos el diagnóstico en ambas patologías? ¿Cuál es el protocolo de diagnóstico para este tipo de pacientes? Acuden a la consulta por un sangrado y necesitamos diferenciar si se trata de un cáncer de recto bajo o de una patología hemorroidal. Bueno, para todas las patologías yo creo que todo comienza con el interrogatorio del paciente, es lo más importante, sentarse a hablar con el paciente y hablar de todo eso que ya habíamos hablado anteriormente, interrogarlo, cómo es el sangrado, cómo es el dolor, las características, la cantidad, en qué momento ocurre el sangrado, ¿ok? Y una vez que ya tú lo interrogas y más o menos sabes, procedes al examen físico, y el examen físico proctológico es básico, es vital, y yo creo que esto, yo no sé si nos están escuchando estudiantes de medicina, pero Si hay cada algunos día, estudiantes de medicina. cada día ocurre con más frecuencia que yo no sé, como que el examen físico proctológico como que es un tabú y la gente lo omite, y te estoy hablando a todo nivel, no nada más con médicos estudiantes o empezando la medicina, sino Importante que que pronunciaste lo del examen proctológico para dejar claro en qué consiste un examen proctológico, porque inclusive el mismo paciente cuando tú le dices que lo tienes que evaluar y cómo lo vas a evaluar, dice, pero usted me va a hacer eso. sí, Entonces, lo que pasa es que es algo que tiene mucho tabú, por eso te digo que hasta el médico forma parte del tabú y ya ni examina, porque lo omite porque siente como pena en decirle a un paciente, mira, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, pero quiero informarle a todos los que nos están escuchando que el examen proctológico es básico y vital para nosotros para poder llegar a un diagnóstico inicial. Y no existe manera de llegar a un diagnóstico certero si nosotros no examinamos un paciente. Como decía un profesor mío en la universidad, el que no mete el dedo, mete la pata. Entonces, yo creo que es vital, y lamentablemente el tacto rectal forma parte, o lamentablemente no, yo no lo veo como lamentable, el tacto rectal forma parte, pero nosotros siempre comenzamos, eh, digamos, con una inspección de la región perianal y ya eso nos va asomando la situación, ¿ok? Las hemorroides generalmente se manifiestan externa o de manera interna, pero generalmente cuando tú solamente abres el entreglúteo, eso ya te habla de muchas cosas. Solamente con mirar el entreglúteo ya tú sabes qué está pasando más o menos. Posteriormente uno procede a colocar un espéculo. Hoy en día existen espéculos que son modernísimos, que no producen molestia en los pacientes, ¿ok? son de luz más pequeña, Sí, son de luz son pequeña, un son poco más transparentes, versátiles, nos permiten ver mejor. Antes los espéculos eran de acero, eran más traumáticos, gruesos. eran gruesos, Sí, incomodaban mucho al paciente, y yo creo que hoy en día el examen proctológico es más cómodo para los pacientes cuando se tiene el material y todo, y de y es verdad una que técnica adecuada, de verdad que no molesta para no nada. debería molestar, exactamente. Entonces, el examen proctológico consiste en eso, en la inspección, hacemos un tacto rectal primero, dilatamos un poco y posteriormente colocamos un espéculo transparente desechable, generalmente son desechables, ¿ok? Y hoy en día no se está utilizando mucha esterilización en los centros donde trabajamos por motivos de ahorro de muchas cosas, ¿ok? Y esto ya nos permite ver el canal anal e identificar si dentro del canal anal existe otra cosa aparte de lo que ya estábamos viendo en la parte externa.
Eso nos permite de antemano saber si el paciente tiene una enfermedad hemorroidal o no, ¿ok? Hay casos, y quiero ser bastante enfático, donde pueden haber cosas que estén pasando al mismo tiempo, ¿ok? Son raras, escapan digamos, dentro de lo normal, pero puede ocurrir. Yo he tenido pacientes con hemorroides sintomáticas y con cáncer de recto o colon Pueden al mismo coexistir, tiempo. claro que sí. Y es por eso que también es vital, ya cuando tú tienes el diagnóstico, dependiendo del grupo etario o dependiendo de otros factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta, utilizar todas las herramientas diagnósticas que ya tenemos, que ya vamos a pasar a la otra fase. ¿Qué estudios diagnósticos utilizas tú? Bueno, yo no soy amante de la rectosigmoidoscopia, yo prefiero pedir una colonoscopia de una vez porque me permite ver todo y hacer pasar al paciente por un solo proceso de una vez. Yo Aparte que se indico, hace con sedación. se hace con sedación y la rectosigmoidoscopia yo siempre he dicho que te deja una parte bastante amplia del colon sin poder observar, ¿ok? Entonces yo siempre solicito en pacientes mayores de 40 con riesgo, donde yo sospecho que puede haber algo más que me esté ocasionando el sangrado, que no es la enfermedad hemorroidal, ya yo comienzo a pedir estudios como la colonoscopia de entrada y ahí me detengo. Ahora, si llega la colonoscopia y me dice que hay una neoplasia en el recto o en el colon, ya ahí hay que pedir todos los estudios de ampliación, que no sé si quiere que los comente, lo que utilizamos para el cáncer de colon. Y ¿Sí? recto. Y recto, exactamente. En cáncer de recto, supongamos que hay ven una lesión en el recto, bueno, lo primero es tomar la biopsia, esperar el resultado de biopsia, pero inmediatamente vamos pidiendo resonancia magnética de abdomen y pelvis, vamos pidiendo tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Recordemos que el cáncer de colon y recto da metástasis a pulmón, hígado, y nosotros tenemos que hacer una estadificación rápida del paciente para saber qué vamos a hacer con ese paciente. Para saber qué tratamiento se le va a indicar. Exactamente. Dependiendo del estadio inicial, nosotros tomamos una decisión si el paciente, si es recto, si va a cirugía de inmediato o si va a neoadyuvancia, o decir, quimio y radioterapia. En colon, siempre operamos, al menos que sea metastásico, y sin embargo hay unos metastásicos que operamos, ¿ok? De entrada. Y lo otro que pedimos son antígenos. Yo solamente de rutina pido antígeno carcinoembrionario. Y hoy en día me estoy apoyando también con la endosonografía rectal. Yo pido resonancia magnética de abdomen y pelvis y pido endosonografía rectal también, al mismo tiempo. Gracias a Dios tengo los recursos. Hay centros hospitalarios donde nada más utilizan la resonancia magnética y hay centros hospitalarios donde no tienen resonadores y están utilizando nada más endosonografía rectal. Pero si tienen los dos recursos, es mejor utilizar los dos. A veces hay cosas que la resonancia no ve y hay cosas que la endosono no ve, entonces uno complementa. Sobre todo en recto bajo es importante solicitar una resonancia magnética. ¿Ok? Y Aprovechan. Okay. últimamente nos estamos apoyando mucho en el PET scan, que también tenemos el recurso, y estamos utilizando PET scan, sobre todo en esos casos donde estamos viendo neoplasias ya en unos estadios un poco más avanzados que te dejan, sobre todo en recto, que te dejan un estadio ahí limítrofe que no sabes si operar o no operar, y que la endosona y la resonancia muestran muchas discordancias. Estamos pidiendo PET scan y nos estamos apoyando con el PET. Y también para el control posterior, que es muy, Sí, muy claro. útil, es muy útil. Aprovechando que hablaste de colonoscopía, de rectosigmoidoscopía y de lo que son los estudios endoscópicos, entonces vamos a aprovechar la pregunta de prevención, la pregunta de siempre, ¿y cómo prevenir el cáncer de recto? Entonces siempre hablamos de una prevención primaria y una prevención secundaria. Y aquí hago un preámbulo para dejarte la pregunta abierta. Y cuando hablamos de prevención, ¿ok? Sé que en muchas partes van a escuchar que si te tienes que cuidar, que si la dieta adecuada, lo que comes, lo que no comes, que no debes fumar, eliminar ciertos factores de riesgo, la obesidad, que es un factor de riesgo para el cáncer colorectal, y una infinidad de factores que uno debe eliminar para prevenir el cáncer colorectal. Sin embargo, aunque nos cuidemos muchos, hay ciertos factores genéticos que nos pueden condicionar a la presencia del cáncer colorectal. Esto bien para que le quede bien claro a los pacientes. Y entonces vamos al otro tipo de prevención, que es la prevención secundaria, y ahí es donde entra la importancia de lo que acaba de comentar Carlos con respecto a cómo prevenir el cáncer con los estudios endoscópicos. ¿Por qué? Porque el estudio endoscópico no solamente me va a permitir hacer el diagnóstico, sino que cuando
cuando logramos diagnosticar precozmente este tipo de lesiones, entonces podemos hacer tratamiento como son las polipectomías, que si logramos quitar un pólipo, que en ciertos tipos de pólipos tienen un porcentaje mayor de convertirse en los años en cáncer. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención primaria y la prevención secundaria dirigida a nuestros pacientes? Es porque ellos preguntan, ¿cómo prevenir el cáncer de recto y de colon? Bueno, ya la doctora Yaisira le respondió parte de lo que ella me está preguntando, pero yo voy a tratar de explicar distinto. El cáncer colorectal, independientemente que tú seas una persona fit, te cuides, comas, hagas ejercicio, tiene un factor hereditario importantísimo y que nosotros no podemos desprender de nosotros, ¿ok? Entonces, ese factor hereditario condiciona a cierto grupo de pacientes a padecer de algo que se llama pólipos. Los pólipos son lesiones que inicialmente son benignas, pero en cierto porcentaje tienden a presentar malignidad, sobre todo en los pacientes que tienen ciertos genes modificados o ciertas estructuras genéticas modificadas, y ellos con esos pólipos a largo plazo, se habla que en 10 años pueden desarrollar cáncer colorectal. Entonces, nosotros ya hoy en día, por estadística, sabemos más o menos qué grupo etario podemos comenzar a estudiar o invadir mediante la colonoscopia para poder diagnosticar esos pólipos de manera precoz para que no pasen esos 10 años y se transformen en cáncer colorectal. Eso es más o menos lo que estamos haciendo, ¿ok? Tratar de ser preventivos. Sin embargo, vivimos, y Aysira también vive en Latinoamérica, yo también vivo, todos somos de la misma tierra. Arroz con habichuela. Sí, arroz con habichuela. Y lamentablemente los sistemas de salud no son suficientemente eficaces. Entonces, a veces esos pacientes se nos escapan del screening y no podemos hacer colonoscopia de manera precoz. Y lamentablemente nos están llegando pacientes con enfermedad cáncer colorectal en estadios. Mira, yo tengo rato que no opero pacientes en estadios iniciales. Siempre son 3A, 2C. O sea, es muy raro que tú veas un paciente en un estadio de verdad que tú digas, listo, curado. Siempre son pacientes que van a adyuvancia posterior o en caso de recto, generalmente van a neoadyuvancia primero. Entonces ya eso les va quitando un poco digamos, de sobrevida a los pacientes o le va quitando eficacia al tratamiento. No vamos a hablar de sobrevida porque eso es otro tema. ¿Okay? Ese es otro, exacto. Pero le va quitando eficacia a lo que hacemos. Entonces lo ideal, hoy en día, tratamos de hacer colonoscopias en pacientes mayores de 40 años, ¿ok? De rutina, pero si ese paciente tiene un familiar directo, digamos directo, hermanos o padres con antecedentes de cáncer colorectal, uno debe realizar la colonoscopia 10 años antes de la edad que le diagnosticaron el cáncer a él. ¿Por qué? Porque en ese caso podemos detectar un cáncer o una enfermedad polipoidea antes de que se desarrolle el cáncer. Y por eso es la importancia de esta norma que estamos aplicando en la mayoría de los países. Hay países que son un poco más, digamos, más light y todavía utilizan la sangre oculta en heces como el paso número 1 para decidir si hacen una colonoscopia o no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Digamos que más conservadores, eso es otro siguiente punto que vamos a discutir ahorita, pero estoy de acuerdo contigo con lo del estudio endoscópico, debe ser el gold standard. Igual estándar y debe ser el inicio. Es más, yo pido colonoscopias hasta en pacientes por debajo de 40 años sin discreción. Yo no me perdonaría que se me fuera por debajo de la mesa un cáncer. ¿Okay? Y eso es algún punto que también le debemos dejar claro, que si bien es cierto, uno de los factores de riesgo aumentan con la edad, o el riesgo de tener cáncer colorectal aumenta con la edad, sí tenemos pacientes menores de 30 años con cáncer colorectal. Entonces, sí, claro, es importante lo que tú estás diciendo, que si tienen algún antecedente que a ti te haga pensar en que necesita un estudio endoscópico completo, debe realizarse su estudio
endoscópico completo, porque he tenido, no sé si a ti te ha pasado la experiencia de pacientes que han acudido a la consulta en donde ya han sido intervenidos, qué sé yo, 2 meses antes por una patología hemorroidal y persisten con el sangrado, aquí respondiéndole también a Judith que dice que le hicieron una ligadura y persiste con el sangrado, es importante, si no le realizaron un estudio endoscópico completo, una colonoscopia, es importante que si persiste el sangrado, entonces se realice el estudio endoscópico para descartar otra causa de sangrado que se haya pasado desapercibido por no realizar el estudio. Entonces, súper importante lo del estudio endoscópico. Y si tiene el estudio y está normal, debe acudir igual al especialista porque probablemente la ligadura no fue suficiente. A veces puede ocurrir también que Puede a veces ocurrir las ligaduras son un tratamiento incompleto en muchos casos. Nosotros en comenzamos con una muchos. ligadura para evitar la cirugía, pero hay momentos donde el paciente ya se hizo la ligadura, continúa el sangrado rectal, lo tenemos que pasar a otro procedimiento quirúrgico. La ligadura a veces es un pañito de agua tibia, a veces. Hay pacientes Exacto. hay pacientes que tú los ligas y le haces una ligadura y el paciente no vuelve a tener más síntomas hemorroidales. No vuelve a sangrar, sin embargo, hay pacientes que por la misma predisposición genética, que tienen unos paquetes más congestivos, que tienden mayor al prolapso, como tú dices, ya no es Terminan una en cirugía. ligadura, terminan en cualquier tipo de cirugía que considere el especialista que lo evalúa. Entonces, eso era importante contestarle a Judy que estaba preguntando, que estaba haciendo esta pregunta. Este, yo esto creo que ya lo contestaste, es una de las siguientes preguntas, que si las hemorroides se pueden convertir en cáncer. Creo que lo mencionaste, lo aclaraste en algún La momento. respuesta es enfáticamente no. No, no y mil veces no. No tiene nada que ver la génesis del hemorroide con la génesis de un cáncer, son cosas totalmente diferentes. Recordemos que los paquetes hemorroidales están, digamos, en el margen del ano y el margen del ano en el cáncer que afecta es otro cáncer que tiene otra etiología, que la doctora Yaisira es especialistísima en esa área. Sí, Generalmente el cáncer de ano es por otra etiología totalmente distinta es correcto. y la hemorroide no tiene ningún papel en el cáncer, ninguno, cero. Por aquí nos están preguntando que si ya estamos laborando, sí, ya estamos totalmente activos en la consulta. Y la siguiente pregunta, ¿qué tan peligrosas son las hemorroides? Bueno, echa tu experiencia, yo les voy a contar Bueno, algunas de las mías. eh, generalmente las hemorroides son enfermedades o es una enfermedad crónica que no genera mayor eventualidad. Sin embargo, yo he tenido urgencias quirúrgicas de hemorroides. Yo he operado pacientes con hemoglobina de 3 que lo he tenido que meter un quirófano a operarlo porque está sangrando y no para de sangrar. Y conocí una paciente que tenía un factor hematológico ya, que era portadora de un factor hematológico, y la paciente falleció por un sangrado hemorroidal. Pero esos son casos, digamos, escépticos, ¿no? Esporádicos. Eso no ocurre con frecuencia. La enfermedad hemorroidal generalmente no conduce a la muerte del paciente. Sí molesta bastante, el paciente se queja mucho de dolor, de sangrado, de inflamaciones constantes, pero no, es una enfermedad que no conlleva la muerte de rutina. ¿Okay? ¿Que puede originar la muerte? Bueno, hay condiciones donde el paciente se puede descompensar y puede originar la muerte un sangrado hemorroidal, pero de rutina no ocurre. De rutina eso no ocurre, pero eso sí le quería comentar que he tenido casos en donde ha habido síndromes anémicos agudos por sangrados hemorroidales severos y el paciente, he tenido pacientes con 7 hemoglobina que he tenido que transfundir para hacer estudio endoscópico y después resolver su patología hemorroidal. Ya va. Por aquí tengo otra pregunta. Que si el cáncer produce dolor, sí, ya lo dijiste. Pero esto del dolor es importante decirles una cosita. Cuando ya el cáncer comienza a producir síntomas de dolor, es porque ya está avanzado. Y la Sí. idea nunca es esperar a que usted tenga dolor para acudir a la consulta. Por eso, ante cualquier síntoma de sangrado, de modificaciones en el hábito defecatorio, que si perdió peso, que hay modificaciones en el tránsito intestinal, usted debe acudir a la consulta de su coloproctólogo más cercano, su coloproctólogo, ¿cómo es que? De confianza. Esto ya lo dijiste, Mira, ajá. aquí están preguntando algo importante. ¿En cuánto tiempo de una colonoscopia se puede realizar otra colonoscopia? Bueno, Ah, muy importante. eso es importante que no lo comentes. Si tú tienes una colonoscopia normal, llegó a tu edad, a la edad que te la hiciste,
y te sale normal, lo ideal es que te la repitas a los 2 años, porque es bien improbable que en 2 años te ocurra algún evento neoplásico, por lo menos hablando de neoplasia, ¿no? Ese no es la génesis de una neoplasia. La neoplasia los pólipos, ya yo lo comenté anteriormente, No se transforman tan rápido. desde que se inicia un pólipo hasta que llega a cáncer, se necesitan más de 2 años de que eso ocurra. Entonces lo que indica la mayoría de las sociedades es que se repitan con una colonoscopia normal, esperar 2 años y repetir. ¿Okay? Ya con una colonoscopia donde te encontraron pólipos y te hicieron una polipectomía y salieron adenomas tubulares o son de displasias de bajo grado, la debes repetir al año. Y ya cuando son displasias de alto grado, ya sí debes bajar el screening a 6 meses, repetirla 2 veces al año. Aquí están preguntando, ¿los supositorios de Anomex ayudan a las hemorroides? No exactamente es que ayudan, ellos tienen un contenido antiinflamatorio que ayudan a los síntomas, pero no es que te van a quitar la patología hemorroidal o la van a reducir. Entonces, aprovechando que hablaste de endoscopía, vamos a pasar al segundo tema, porque los pacientes siempre preguntan, y tú hablaste algo de eso cuando hablaste de sangre oculta en ese. Si hay otro método que te haga sospechar de cáncer colorectal, como serían las pruebas de detección en heces. ¿Tú estás usando pruebas de detección en heces? Ninguna, siempre, No, exacto. no, yo no soy, bueno, y te repito, no, me parece un estudio, o sea, es que hoy en día la tecnología te permite hacer cosas que te permiten llegar al diagnóstico más rápido si la estás sospechando. Yo no pediría una sangre oculta en heces para después pedir una colonoscopia, para después pedir una biopsia. O sea, yo voy al grano. Sospecho, voy a colonoscopia una vez. Si la colonoscopia es positiva, que tomen biopsia, espero mi resultado de biopsia y una vez de ahí, bueno, ya decido. ¿Es quirúrgico? ¿No es quirúrgico? ¿Lo opero o no lo opero? ¿Okay? O va a neoadyuvancia o no va a neoadyuvancia, o si es colon, lo opero, o, nada, o lo opero, porque el colon generalmente siempre es quirúrgico. Así es. Lo importante de dejar claro acá es que cuando el diagnóstico es precoz, dice paciente de 85 años con cáncer de recto de ano tiene dolor, pero no dolor para evacuar, sino a nivel del sacro. No sé cuál es exactamente es la pregunta. Ese comentario lo hace Gladys, pero no sé cuál es su pregunta, porque Bueno, no entiendo. habría que saber, me imagino que es un escamo celular no sé, pero no entiendo la pregunta. Puede ser No la muchas entiendo. cosas. Exacto. Puede ser porque su crecimiento haya sido más posterior y por eso no dé tantos síntomas para defecar, sino más dolor a nivel sacro, por el compromiso a nivel de los plexos sacros. Algo como moco en heces o grasa, ¿qué puede ser? Bueno, esto puede ser muchísimas cosas. Sí, esa pregunta es muy inespecífica. Hay muchas condiciones que te producen moco y grasa en las heces. Hasta Entonces, los no, procesos inflamatorios, los procesos infecciosos a nivel de colon y recto pueden una, producir una, esos una síntomas. simple comida copiosa te puede producir grasa en las heces y eso no quiere decir que tengas una patología. Aquí preguntan que dónde atiende usted, en qué país. El doctor Carlos Tablante atiende en Yo estoy en Barranquilla. Colombia, Barranquilla, en la Clínica General del Norte y en la Clínica Porto Azul. Exacto. Y yo estoy en dos ciudades, en la ciudad de Guayaquil, atiendo en Omni Hospital y en la ciudad de Caracas, en Santa Paula. Caracas, Santa Paula. No sé si tú ves alguna otra pregunta que hayamos pasado. Estoy aquí. ¿Qué es metástasis? Pregunta Gladys. No, ella pregunta que si es metástasis, me imagino que la otra pregunta que te hizo. Ah, ella es la que, No, sí, no necesariamente tiene que ser una metástasis. Cuando aparece dolor en el cáncer colorectal, significa que el cáncer ya se salió de la luz del recto o del colon, que está infiltrando otras estructuras. Eso es una zona muy inervada, ¿ok? Por ahí pasan todos los nervios de la región sacra y generalmente ya el tumor está infiltrando la región sacra. Ojo, estamos especulando, no sí, conocemos porque no el tenemos, caso, pero eso puede ser una de las razones, ¿ok? exactamente, o puede ser por el tipo de crecimiento que tenga la lesión, no necesariamente es que sea metástasis. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Tenemos ya exactamente casi 40 minutos conversando para ya dejar las conclusiones con respecto al tema del día de hoy, que fue bastante gustado por lo que vi. Hay una pregunta por acá que de... Ay, ya va.
Ay, ay, ay. Andrés, había escuchado que la colonoscopia es cada 10 años, pero le escuché a usted que dijo puede ser cada 2 o me estoy equivocando de examen. Le quedó la duda. Vamos a aclarar lo de la Sí, colonoscopia. te repito, la colonoscopia se hace a la inicial, a la edad que te toque, ¿ok? Que es después de los 40 años, te toca la primera colonoscopia. Si está normal, te la deberías repetir a los 2 años. Si es una colonoscopia donde encontraron algún hallazgo, como pólipos, y hicieron una polipectomía y ese pólipo salió benigno, te la deberías repetir al año. Y si ese pólipo que sacaron salió displásico o alterado, ese pólipo ya se está transformando en cáncer, deberías repetírtela a los 6 meses. Pero 10 Ok, años no. ok. Aquí Flor pregunta, creo que Flor dice, ¿por qué me cuesta tanto evacuar y tengo heces blandas? Ok, es importante acudir a la consulta porque trastornos en el hábito defecatorio, inclusive pueden ser trastornos de piso pélvico. Entonces, o puede ser inclusive un rectocele, trastornos de, bien sea o anatómicos o funcionales del piso pélvico. Entonces, en cuanto usted comience a tener cualquier síntoma defecatorio, cualquier sangrado, debe acudir a la consulta para poder descartar en qué, qué patología tenemos presente. Y de esa manera sí poderla ayudar, porque tener heces blandas y tener dificultad para evacuar, entonces hay que descartar varias cosas. Elisa, estoy en Caracas a partir del 12 de febrero, será la siguiente pregunta. ¿Por qué si se operan las hemorroides vuelven a aparecer? Ajá, te la dejo. Esa es la pregunta de siempre. Bueno, porque es que anatómicamente nosotros tenemos, en teoría, el libro explica que hay 3 paquetes hemorroidales, sin embargo, hay variantes anatómicas, hay pacientes que tienen más plexos hemorroidales, y cuando nosotros operamos un paciente de enfermedad hemorroidal, nosotros operamos los paquetes hemorroidales que están enfermos. Los paquetes hemorroidales que están sanos, nosotros los dejamos quietos, porque si tú los operas o los tocas, tiendes a condicionar al paciente a tener algo fatal, que para los coloproctólogos es fatal, que se llama estenosis anal, que es que se cierra la luz del ano. Entonces nosotros respetamos mucho los puentes sanos, nosotros respetamos mucho los paquetes hemorroidales sanos, no los tocamos y no somos tan invasivos al momento de operar hemorroides porque trae complicaciones que generalmente eso ocurre con frecuencia en personas que operan hemorroides pero que a lo mejor no son coloproctólogos, pero saben operarlas, pues digamos que tienen conocimientos de hemorroides, pero tiende a ocurrir mucha estenosis, yo veo mucha estenosis anal aquí, yo no sé si tú las ves, Sí, pero sí, sí. es muy frecuente ver complicaciones posterior a hemorroidectomía, al igual que incontinencia fecal posterior a hemorroidectomía. Es correcto. Entonces, también es importante que acudan a un especialista certificado en coloproctología al momento de tener un problema de este tipo, porque es lo ideal y es lo más sensato. ¿Okay? Entonces, esa es Por la ahí, respuesta de por qué. por ahí hay un lema muy famoso, lo que no molesta no se toca. Entonces, a mí me educaron con ese lema. Saludos, Jan, desde Orlando, Florida. Y por aquí hay un señor que se llama Junior Tablante y me dice que es tu familia y te está saludando. Saludos. Voy a ver si tengo otra pregunta, si no, para cerrar con las conclusiones. No pregunta, no ha sido contestada. ¿Cuál? Maximiliano dice que su pregunta no ha sido contestada, probablemente no la vimos y desea volverla a escribir porque probablemente la pasamos y porque han pasado muy rápido. Aquí están preguntando que si tiene un pólipo en el ano, ¿qué examen debe hacerse? Bueno, si es en el ano, debes ir a un coloproctólogo para que te realicen la polipectomía. Tienes que quitarte el pólipo, retirarte el pólipo. Bien sea Ajá, endoscópicamente o con mediante cirugía. ok. Ay, 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 aquí se me están pasando. ¿Qué médico me recomienda en Valencia? No tengo ahorita uno acá en la mente. Pero vi, doctora, si hay pólipos en el ano, ¿qué examen? Esa ya la contestaste, vi que se pasó, o sea, ya van 2 veces que mi nieto de 15 años se le revienta un hemorroide, dice Lucía. Bueno, debe acudir a un especialista y llevarlo porque ya el problema se está haciendo crónico y eso va a tender a reaparecer. La enfermedad hemorroidal tiene esa característica que tiende a molestar y a molestar. Generalmente los pacientes acuden a médicos generales, colocan tratamientos, digamos, sintomáticos. Quiero informar a los pacientes que la enfermedad hemorroidal la trates de manera sintomática o no, ella tiende a aparecer y a desaparecer de forma espontánea. Y la tratas o no la tratas, ella desaparece y aparece otra vez. Mira, esta Eh, pregunta está buena para cerrar la siguiente.
Si tiene, ahí te voy a ayudar. Si estoy sufriendo de hemorroides, ¿puedo tener sexo anal? Esta pregunta es súper frecuente. Es más, podemos hacer una de solamente de ese tema. Eso te la dejo a ti Este, para que la responda. pues mira, la voy a contestar yo. Porque es muy frecuente, porque dicen, es que el sexo anal me está produciendo hemorroides. No, siempre hay una, yo lo que le digo a todos los pacientes, hay una predisposición para tener hemorroides. Hay cosas que te pueden desencadenar una crisis hemorroidal. Bueno, sí, desde que comes ají, desde que comes pimienta, pero sin embargo, la gente dice que es porque estoy estreñido tengo crisis hemorroidal. La mayoría de los pacientes con crisis hemorroidales hasta son pacientes que tienen un tránsito intestinal normal. Entonces, si usted es una paciente, si usted es un paciente, una persona no receptor y usted no tiene en ese momento una patología aguda hemorroidal, usted puede tener su actividad sexual anal normal. Obvio, si está trombosado, si tiene dolor, si tiene una fisura, si está sangrando, entonces debe primero que lo evalúe el coloproctólogo y después decidir si puede seguir teniendo actividad sexual. Pero el hecho de que usted tenga unas hemorroides que estén un poquito aumentadas de tamaño, que no estén sintomáticas, eso no va a condicionar que usted no pueda tener su actividad sexual anal. Y les dejo otra cosita aclarada acá. A todo paciente que tiene actividad sexual anal, así como las damas acuden todos los años con su ginecólogo para evaluar su cuello uterino, toda persona que tiene actividad sexual anal debe ir al coloproctólogo para que le revise su órgano Citología. sexual, por favor. Entonces, aprovecho la pregunta que estuvo muy buena para aclarar ese punto. Sí, le recordamos a todos los pacientes que también existe algo que se llama citología anal y sobre todo en los Sí, pacientes sexualmente activos deben realizársela de forma anual, igual que la citología vaginal, igualito. es correcto, que eso van a ser nuestros próximos temas en conversación. No sé si tú ves alguna otra pregunta antes de cerrar, para cuando hay citas disponibles en Caracas para 12 de febrero. Como puntadas. Doctora, a veces siento en el recto como puntadas, un dolor que llega inesperado, como palpitaciones. ¿Qué me recomienda? Que vaya a la consulta. Tienes Sí, que ir a la consulta porque dolor en el ano puede ser desde fisura, desde una contracción muscular, desde una lesión que esté infiltrando, o sea, muchas cosas pueden producir. eso puede ser un libro. Exactamente, de ahí usted puede sacar un montón de enfermedades. Bueno, muchísimas gracias a todos estos pacientes que se han unido el día de hoy en, en nuestro live. Muchísimas gracias, Carlos, por haberte unido y te voy a dejar las palabras de cierre para que concluyas en los puntos más importantes que quieren que nuestros pacientes recuerden de este tema, para hacer el cierre entonces, antes de que el Instagram nos cierre antes. Sí, ya se nos va a vencer el tiempo. Bueno, Yaisira, ante todo darte las gracias, de verdad, eternamente agradecido por la invitación y consejo para los pacientes, no tomarse las atribuciones de ser médico y acudir al especialista en el momento que tengan el menor síntoma. Y todas esas preguntas que están haciendo por Instagram, nosotros con gusto se las vamos a responder personalmente en un consultorio y hago un llamado especialísimo a todos los pacientes de dejar el tabú con los coloproctólogos. Nosotros no somos ningunos ogros y generalmente nos tienen como un poquito de miedo, ¿no? Y mira estas Pero caras tan agraciadas que tenemos. es así. Generalmente los pacientes, después que se van de la consulta, se van todos agradecidos y de verdad la experiencia no es tan desagradable como la tienen en la mente idealizada. Entonces, nada, acudir al especialista y bueno, estamos a la orden. Yo por aquí en Colombia, en Barranquilla, y Yaisira en Ecuador y en Caracas. Ya te Espero estar, visitaremos. espero estar pronto por Caracas yo también. Y bueno, saludos a todo el mundo que nos está viendo y muchos besos. Muchísimos besos, gracias por la invitación, por aceptar la invitación. El mensaje final, recuerden que prevenir es curarse en salud, así que acuda con tiempo a su consulta. Las personas que por casualidad no respondimos pueden dejarlos por el privado o pueden escribirlo después donde queda publicado el live y con gusto le vamos a responder todas sus dudas. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche, nos vemos en nuestro próximo live. Carlos, gracias. Chao, gracias a ti. Chao.